sección. Vamos a repasar rápidamente. El subtema era el mesmerismo, la magia y el agente universal. El mesmerismo es la rama más importante de la magia. Allá en PSB dice hipnotismo, que tuvimos eso, ¿no? El mesmerismo es la rama más importante de la magia y sus fenómenos son los efectos del agente universal que subyace a toda magia y que ha producido en todas las épocas los llamados milagros. Qué magistrada explicación nos está dando aquí Elena de cómo todos esos milagros que ocurrieron en todas partes, de Bernardeta, ya la Virgen aquella que saltaba, y sus fenómenos son efectos de ese agente universal, que es la casa, que es Foucault, que estuvimos analizando, que subyace a toda magia y que ha producido en todas las épocas los llamados milagros. Los antiguos le llamaban el caos. Platón, el iniciado, y los pitagóricos le decían el alma del mundo. Y según los hindúes, la deidad en forma de aéter impregna todas las cosas, que cuando nos quedamos en la última sección, estamos analizando ese poder mágico de la casa, le decían el caos los antiguos, Platón y pitagóricos, del alma del mundo, el alaya, el esbababá, que estuvimos analizando, y los hindúes le decían no el éter, sino el aéter, que es una gran diferencia, que impregna todas las cosas. Es lo invisible, que en todas partes, no omnipresente, pero como hemos dicho antes, es un fluido demasiado tangible, importante, ¿no? Un fluido palpable, como es la electricidad, como es el magnetismo. En este caso no se miran solo sus efectos, es lo que vemos, y la hermana preguntó algo sobre eso. Como hemos dicho, es un fluido demasiado tangible. Entre otros nombres, este proteo universal, o el nebuloso todopoderoso, como lo llamaba burlonamente del de Mirbil, fue llamado por los teurgos el fuego viviente, el espíritu de luz y Magnes. Interesante, ¿no? Otros nombres ya vimos en Platón, Grecia, la antigua, pitagóricos, allá en Crotona, Italia. Entre otros nombres, este proteo, esta palabra muy interesante, Elena, este proteo, que cambia, es como las proteínas, lo más esenciales, como Prometeo, proteo, este proteo universal, es un personaje que quiere decir literalmente el primero, el primordial, el primogénito en este caso, el primero en todo. Es un dios marino, como Poseidón, ¿no? Como Tritón. Sus principales características son de este proteo, es su capacidad de metamorfosis, se cambia de metamorfosis, y de la omnisciencia, que todos lo saben, que comparte con otras divinidades marinas. Es capaz de predecir el futuro, la profecía, y este proteo cambiaba de forma para evitar tener que revelarlo a los humanos, a los mortales que lo podían estar molestando. Cambiaba de forma, ¿no? Hay una parte interesante que dice que a la madre se le apareció a la madre virgen de Apolonio de Tiana, que en otra sección la vamos a estudiar, un capítulo muy interesante, está en la doctrina secreta de Apol. ¿Quién era Apolonio de Tiana? Si era el precursor, era un seguidor de Jesús, o era Jesús mismo, era un coetáneo. Se le apareció a la madre, este proteo, este dios, se le apareció a la madre virgen de Apolonio de Tiana, y le dijo que su hijo iba a ser divino. ¿Quién eres?, le preguntó ella, la madre. Le dice, soy proteo. Y ahí deja la plática. Proteo, el gran dios. Este proteo universal, esta casa, ¿no?, que cambia, o le dice burlonamente el nebuloso todopoderoso. La nebulosa, ¿no?, que todo lo puede, que forma toda la galaxia, los soles, como lo dice burlonamente de Mirbil, que lo hemos estudiado. La nebulosa, estas son regiones del medio interestelar, arriba, constituidas por gases principalmente de hidrógeno y helio, además de elementos químicos en forma de polvo cósmico, en este caso, ¿no?, el polvo cósmico, que tiene una importancia cosmológica importante, notable, porque muchas de ellas son los lugares donde nacen las estrellas. En la doctrina secreta hay una estancia que dice una esloca acerca del nacimiento de las estrellas en esas partes blancas que se miran en la galaxia, en la Vía Láctea. Ahí donde nacen las estrellas, y por fenómenos de condensación como la lluvia y agregación de la materia, entre otras ocasiones, se trata de esta nebulosa de restos de estrellas ya extintas o en extinción, una supernova, una gran explosión. Este proteo universal, o el nebuloso todopoderoso, como lo llama burlonamente Mirbil, nació en 1802, era un marqués, escritor erudito, era medium, es autor de numerosas obras de espiritismo. Mirbil fue llamado esta casa, este poderoso, por los teurgos le decían el fuego viviente, el espíritu de luz y el magnet. Estos teurgos, también la teoría, que es la obra divina, es una comunicación con los ángeles y espíritus planetarios, los dianis planetarios, que ha dicho Hannes, los dioses de luz, comunicación y medios para traerlos a la tierra.
como con la teopea, o animar estatuas con ellas, como estaba en otras partes, y medios para traerlos a la tierra. Y así ellos nos dan todas las ciencias, como hizo Hermes, nos dan los números, la geometría, la astronomía y las letras, etc. Esa es la teoría. Fue llamado por los teóricos a casa y le decía, el fuego viviente, vive ese fuego, fogado, el fuego viviente, esta figura del lenguaje, el fuego, ¿no? Viviente, figura del lenguaje con que se designa a la divinidad, la vida única, la vida una, somos parte de esa vida. Es el símbolo del fuego viviente, es el sol. Está vivo ese fuego, nos da la vida el sol. Y las plantas igual, nos da el oxígeno por fotosíntesis. Algunos cuyos rayos del sol desarrollan el fuego de vida en un cuerpo muerto que puede resucitar, ¿no? Lo calienta ese sol. Dice que ese fuego comunica conocimiento del futuro, da la profecía en este caso. Ese fuego viviente, Akasa Fohat, es el espíritu de la luz, ¿no? El espíritu de la luz y el magnes, el espíritu de luz que es la casa y el magnes. La expresión usada por Paracelso, magnes, es el espíritu de la luz o en la casa en este caso. Acá el PDF dice lo siguiente: los antiguos llamaron caos a esta gente, Platón y los pitagóricos el alma del mundo, y según los indios, la divinidad en forma de éter, esa éter, éter, ¿no? Penetra todas las cosas. Es un fluido invisible y sin embargo sumamente tangible, palpable. A este universal proteo, a que de Mirville llama burlonamente el omnipotente nebuloso, lo denominaron los teórgos del pasado, como le decían fuego viviente, espíritu de luz y magnes. Ahí es donde nos quedamos. Espíritu de luz. Aquí hay una nota al pie de la página sobre este fuego viviente, dice acá. En esta denominación podemos descubrir el significado de la enigmática frase que se encuentra en el Zen Avesta. Dice lo siguiente, el Zen Avesta, un libro sagrado, dice, el fuego da conocimiento del futuro, la ciencia y el habla amable. Todo eso va al fuego, ya que desarrolla una extraordinaria elocuencia en algunos sensitivos. Esta es la frase, la vamos a analizar lentamente. En esta denominación, fuego viviente, podemos descubrir el significado de la enigmática frase que se encuentra en el Zen Avesta. El Zen Avesta es un libro sagrado oriental, no muy conocido en Occidente, los parsis. Zen quiere decir literalmente comentario, explicación, y Avesta es la ley. O sea, comentario, explicación es la ley. El Zen Avesta, comentario, explicación. Porque, dice ella, ¿por qué no, Elena? ¿Por qué no podría el idioma sendo de los parsis, no? El idioma sendo ser de la misma familia o idéntico al censar, como en otra parte la vamos a estudiar, es el lenguaje divino, el censar que derivó el sánscrito y todos los demás lenguajes. ¿Por qué no podría el sendo, el idioma sendo, ser de la misma familia o idéntico al censar, que significa a sí mismo, que es censar? Es el lenguaje que explica el símbolo abstracto, importante, ¿no? El lenguaje que explica el símbolo abstracto de las estancias del libro de Cien, las eslocas, explica ese lenguaje, el símbolo abstracto. Como los números son abstractos, no existen materialmente, pero funcionan en todas partes mentales, son perfectos, infinitos, ilimitados. También este lenguaje es el lenguaje de los misterios, usado por todos los iniciados. Es el lenguaje del central. El Devanagari, que lo vamos a ver en otra parte. Devanagari, el idioma de los dioses. Deva es dios en Agri, es idioma. En esta denominación, el fuego viviente, podemos descubrir el significado de la enigmática frase que se encuentra en el Zen Avesta, de que el fuego da conocimiento del futuro. O sea, la visión de profecía, este fuego, dice ella, el fuego, según las enseñanzas esotéricas ocultas, es la reflexión más perfecta, el fuego, y no adulterada, tanto en el cielo arriba como en la tierra abajo, de la llama una. La reflexión de esa llama una, perfecta. Es vida y muerte y fin de toda cosa material, el fuego. Por eso es importante la cremación, la incineración, como practican el Ganges. Es vida y muerte y fin de toda cosa material. Es sustancia divina, eso es el fuego, sustancia divina. Y es el símbolo de la divinidad en este caso. Es el fuego, la casa da conocimiento del futuro. Nos da la ciencia también y el habla amable, importante, ya que desarrolla una extraordinaria elocuencia, como Hermes, en algunos sensitivos. Dice acá el PDF lo siguiente, bueno, fuego viviente, está la nota al pie de página. Dice, esta denominación nos descubre el significado de la enigmática frase del Zen Avesta, que dice,
por el fuego se sabe lo futuro, en este caso. Y se adquiere ciencia y elocuencia, en este caso. Ciencia y elocuencia. Pues en efecto, da extraordinaria facilidad de palabra a las personas muy receptivas, en este caso. Este es el PDF, un poco diferente. Y ahí dejamos este subtema, el mesmerismo, la magia y el agente universal. Y entramos al siguiente. ¿De dónde viene la palabra imán en este caso, no? ¿De dónde viene esa palabra misteriosa imán o el magneto en otras traducciones? El imán o el magneto. Bueno, en este último apelativo indica sus propiedades mágicas y muestra su naturaleza mágica. Bueno, este último apelativo, pues volvemos a la frase, nos dice los teólogos, es el fuego viviente, el espíritu de luz. Y por último está la palabra magnes, que es lo que vamos a analizar ahora, es el magnes. Magnes y el magnetismo, en este caso, dice, este último apelativo, magnes, indica sus propiedades mágicas, como hemos visto en otra parte, que el magnetismo y la electricidad están detrás de toda esa operación mágica. Este último apelativo indica sus propiedades magnéticas y muestra su naturaleza mágica, en este caso. Porque como verdaderamente lo expresó uno de nuestros enemigos, aquí están las palabras, están en griego, dice, tanto la magia blanca como la magia oscura, negra, son dos ramas, en este caso, que crecen del mismo tronco y producen los mismos resultados o frutos en este caso, los mismos resultados y frutos en ese caso, increíble. Vamos a analizarlo más lentamente, como dice el PDF. Este último apelativo indica magnes, las propiedades magnéticas, que vimos que así el barón Dupoté había entrado en lo que es a la magia. Este último magnes apelativo indica sus propiedades magnéticas y muestra su naturaleza mágica, porque como verdaderamente lo expresó uno de nuestros adversarios, la palabra en griego, la magia blanca como la oscura, son dos ramas que crecen en el mismo tronco y producen los mismos resultados o los mismos frutos. Dice en la doctrina secreta, la magia blanca y la oscura es como caminar al filo de la navaja. En un momento quedamos a un lado, al izquierdo o al derecho, al bien o al mal, y nos dice que la única diferencia es la intención de propósito, la intención de nuestros corazones a realizar estos rituales, estos hechizos, si lo hacemos para bendición, protección o para maldición y destrucción. Eso es la gran diferencia. Son dos ramas, bueno, que crecen del mismo tronco y producen los mismos resultados, los mismos frutos. Como decía aquel, por su fruto se conoce el árbol. Y saca el PDF, pues viendo arriba, estamos acá. Bueno, fuego viviente, espíritu de luz y magnes, cuya denominación denota sus propiedades magnéticas y naturaleza mágica. Porque como dice uno de nuestros adversarios, ahí están las palabras en griego, las pueden ver literalmente, magia blanca y magia negra son dos ramas de un mismo tronco que dan iguales frutos. Magnetismo es una palabra cuya derivación debemos remontarnos a una época increíblemente temprana. Entramos al tema alemán. Entonces la palabra magnetismo es una palabra cuya derivación debemos remontarnos a una época increíblemente temprana. Muchos creen que la piedra llamada imán debe su nombre a Magnesia, una ciudad o distrito de la Tesalia, Grecia, donde se encontraron estas piedras en mucha cantidad. Muchos creen, están equivocados, que esta piedra de imán debe su nombre a la Magnesia, una de las 4 prefecturas griegas en las que se subdividía la Tesalia. Una ciudad o distrito de esta ciudad donde se encontraban estas piedras magnéticas, ¿no? Imanes en mucha cantidad. Creemos, sin embargo, que la opinión de los hermetistas es la correcta, no esta. Los hermetistas, seguidores de Hermes, el dios de la sabiduría, el más elevado, descubrió los números, la geometría, la astronomía, las letras y enseñó estas ciencias a los humanos, ya sea por teopea o directamente por inspiración o por sueño. Dice acá el PDF lo siguiente, para averiguar la etimología de la palabra magnetismo. Hemos de remontarnos a épocas inconcebiblemente remotas, antiguas. Muchos creen que la piedra imán deriva su nombre de la ciudad de Magnesia, en la Tesalia, donde abunda en extremo esta piedra imán, pero disputamos por única acertada la opinión de los herméticos. Creemos, sin embargo, que la opinión de los hermetistas es la correcta. La palabra mag, ahí está la palabra mago y magus, deriva del sánscrito mahaji, grande, no mahaji,
sánscrito, que es la madre de todo esto, ¿no? Del idioma, que es el grande o el sabio, ¿no? La magia, ¿no? El ungido por la sabiduría divina es el verdadero mago, que está ungido como a Jesús, le echaron aceite en la cabeza, es la elección como se llamaba el rey. El ungido por la sabiduría divina. Esta opinión, bueno, la palabra mag en sánscrito, en glosario, es Mahatma. Maha el grande, ¿no? Así le decían a Gandhi, Mahatma, el gran espíritu, el liberador, ¿no? De la esclavitud de los ingleses. El Mahatma es el gran alma o espíritu de la India y tenía sus sacerdotes en los tiempos anteriores de los Vedas. Interesante, eran sacerdotes prevédicos antes de los Vedas. Allá se deriva la historia, no antes de Cristo y después de Cristo, sino antes de los Vedas y después de los Vedas, que son los libros sagrados de los hindúes. El Mahatma, gran alma o espíritu de la India, tenía sus sacerdotes en los tiempos anteriores de los Vedas. Significa esta palabra mag, cosa grande y noble, importante, cosa grande y noble. La otra mago, muy conocida, ¿no? Un hombre muy versado en la ciencia esotérica. Y magus, el último, un hombre sabio de los caldeos, eso es un magus, un hombre sabio de los caldeos, un hacedor de prodigios cualquiera, hacía maravillas, muchas maravillas. Todas estas palabras derivan del sánscrito, que es la madre de los idiomas, y de esta palabra Mahaji. Dice la filología, que es una ciencia moderna que estudia los idiomas antiguos, la filología, que el sánscrito es el idioma humano más perfecto que hay en la tierra, nada del griego, en cuanto a gramática y a semántica. Es la madre de todos los demás idiomas, desde ahí derivaron del sánscrito. Como la raza, la quinta raza nació hace 1 millón de años, la raza aria vino con un nuevo idioma, es el sánscrito. El grande, bueno, mago es el grande sabio, el ungido, el Mesías, el elegido por la sabiduría divina, por la teosofía. Dice acá el PDF lo siguiente: la palabra mago se deriva del sánscrito Mahaji, que significa grande o sabio. El ungido con la sabiduría divina. Dice a este propósito, dice ahora Dunlap Eumolpus es el fundador mítico de las Eumolpiades, de los sacerdotes. Aquí estamos cambiando de tema, aquí, bueno, todo esto es magia, mago, y entramos ahora a este que es Eumulpo, es el fundador mítico de los Eumolpides, son sacerdotes de Eumolpides. Este Eumulpo era hijo de Poseidón, dios del océano. En Eleusis, que ahí era célebre, pues se celebraban los misterios, igual que en Samotracia, estaban aquellos. En Eleusis se convirtió en sacerdote este hombre, Eumolpo, de los misterios de Deméter y de Perséfone, que después fue robada por Hades, se llevó al infierno a esa princesa, esa diosa Perséfone. En Eleusis se convirtió este hombre, Eumolpo, en un sacerdote de los misterios de Deméter y Perséfone. Los misterios al gran Hércules, que ya lo vamos a analizar, y le enseñó a tocar la lira, a Heracles, Hércules. Era también Eumolpo, rey de Tracia, y era un hierofante, se ocupa las cosas divinas, hierofante. Una versión dice que fue el fundador de los misterios eleusinos. En la doctrina secreta nos dice Elena que el primer adepto occidental que hubo en todo el mundo era uno que tocaba la lira, muy hermosamente, Orfeo, que fue el fundador de los misterios eleusinos, Eumolpo, en honor de Deméter y de la Isis egipcia, la Isis saítica. El acto de las iniciaciones se celebraba refiriéndose a una expiatoria víctima de sacrificio y a una resurrección. Es un tema después que agarró el cristianismo, agarró un vino viejo y lo colocó en modo de nuevo. En el último acto de iniciación que se celebraba se refería a una expiatoria víctima, como dice, no, que Jesús expide los pecados de los mundos, que no sé cuánto que lo otro, y él nos dice, no, que cada quien es responsable de todos sus actos, no, la sangre de alguien ajena no te puede limpiar. Esto es un dogma que inventó la Iglesia Católica después para que la gente siga siendo siempre vulgar, violenta y no sea responsable de sus propias acciones. Y en el último acto que celebraban las iniciaciones se refería a una expiatoria víctima. Esto viene de la religión antigua, de la sabiduría universal, no del cristianismo. Sería una expiatoria víctima de sacrificio y a una resurrección, tal como ocurrió después con Hércules, que también bajó al Hades, Osiris, Jesucristo también, Jesucristo, ya estaba ungido, Jesucristo, cuando el iniciado era admitido al supremo grado de epocto, era un epocto, al supremo grado de epocto, la víctima. La fiesta de los misterios de Leucinos comenzaba en septiembre, que era la época de la vendimia, de la uva, y duraba del 15 al 22, o sea, 7 días. Interesante, las 7 iniciaciones. El sacrificio del pan y el vino, Ceres y Baco, bueno, se celebraban antes de los misterios de la iniciación. Esto no es cristiano tampoco, esto lo tomaron también de religiones de Zoroastro, el otro Mitra. El sacrificio del pan y el vino se celebraban antes de los misterios de la iniciación. Y durante las ceremonias
eran revelados a los candidatos los misterios contenidos en el Petroma. En otra parte vamos a estudiar el Petroma, que lo va a analizar profundamente. Se revelaban los misterios del Petroma, que era una especie de libro hecho de 2 tablas de piedra, que se quedaban ahí, la piedra, inconmensurable. Este era Eumolpo, es el fundador mítico de las Eumolpides, los sacerdotes. Estos fueron una familia de sacerdotes de Eleusis, que mantuvieron y dirigieron los misterios eleusinos durante la época helenística, como pasó después con los de Esculapio, los de que estudiaban medicina. Era una familia que mantuvieron y dirigieron los misterios de Eleusis durante la época helenística. Como linaje de sumos sacerdotes eran ellos, o hierofantes, que son los que realizaban los actos sagrados, hierofantes, hieros sagrados. Ellos popularizaron el culto de Eleusis y tenían el privilegio de permitir o rechazar a los que debían ser iniciados en estos secretos de Demeter y Perséfone. Los admitían. Nos dice Elena en otra parte que una de sus ¿por qué rechazaban a los candidatos? Es que nunca debían haber derramado sangre en ninguna modalidad de homicidio, deben ser puros en este caso, no homicidas. Esto me dice, bueno, los sacerdotes, Eumolpus es el fundador mítico de los sacerdotes de Eleusis, y los sacerdotes ellos remontaban su propia sabiduría a la inteligencia divina. Tenían sabiduría a la inteligencia divina directamente, los sacerdotes. Esta inteligencia divina que la hemos visto, que es la suprema Mahat, es la suprema es que no hay nadie más alta que ti en este mundo, es lo supremo, ¿no? La suprema Mahat, la suprema inteligencia, que es la mente universal cósmica, que tenemos en otra parte, la mente universal, y en nuestro microcosmo, el ser humano, esta parte es la más perfecta, es el cerebro, donde está la mente, que es el que gobierna y dirige y organiza todos los demás sistemas digestivos, hepáticos, urinarios, etcétera, los riñones. Los sacerdotes remontaban su propia sabiduría a la inteligencia divina. Esto lo dice Dunlap, Musa, sus misterios, página 3. Dunlap, él nació en 1825, Samuel Fales Dunlap. Fue un gran erudito del siglo XIX, ideó sus propias teorías e interpretaciones de la historia antigua y de las creencias y prácticas religiosas. Elena lo va a comentar bastante en su obra, Samuel Fales Dunlap. Bueno, acá el PDF dice lo siguiente, dice, a este propósito, dice Dunlap, después del sabio ungido de la sabiduría divina, Eumolpo es el mítico fundador de las Eumolpidos, o sacerdotes, que atribuía su saber a la inteligencia divina. Esta es la nota a pie de página, y así salimos del tema interesante, ¿no? ¿De dónde viene la palabra imán? Magneto, y entramos ahora cosmogonías. El alma universal, Arquea y el demiurgo. Estoy hablando un poco del arquitecto. Dice, las diversas cosmogonías muestran que todas las naciones consideraban que el alma universal, Arquea, era la mente del creador demiúrgico, es la Sofía de los gnósticos, o el Espíritu Santo como un principio femenino, que antes la naturaleza era más equilibrada en las religiones, había padre, madre, hijo, y aquí en el cristianismo no hay padre, hijo y Espíritu Santo, no hay madre. Las diversas cosmogonías, como que es el origen del cosmos, que después estudiamos en el Cosmogénesis, ese tratado hermoso de una secreta, muestra que todas las naciones importantes, todas las naciones consideraban que el alma universal Arquea era la mente del creador demiúrgico. Esta alma universal que la hemos estudiado es el Alaya o el Anima Mundi, es idéntico a la casa en su sentido místico, la sustancia divina, y a Mula Prakriti. Mula es raíz y Prakriti es materia, la raíz, la materia. Es idéntica a Mula Prakriti en su esencia como base y raíz, que es de todas las cosas, Mula Prakriti. Alaya es el alma maestro, el alma universal o Atma, en este caso, de la que cada hombre tiene dentro de sí mismo un rayo con la cual puede identificarse y en la cual puede sumirse, un rayo de ese sol, una gota del océano, se funde. Esto lo dice Elena en La Voz del Silencio. Es alma universal, es Alaya, es el alma universal Arquea, es Arquea quiere decir el antiguo, el viejo o el arcaico. Este término se aplica a la más antigua deidad manifestada. Manifestada, es importante, ¿no? Pasó de la manifestación a la manifestación. Es el espacio, es el poder formativo de la naturaleza, que todo lo forma la naturaleza, que divide los elementos y los forma en partes orgánicas e inorgánicas. Es el principio de vida, prana. Es el poder que contiene la esencia de la vida y carácter de todas las cosas. Poder que contiene la esencia de la vida y carácter de todas las cosas. Esto es el arqueo.
Todas estas cosmogonías muestran que todas las naciones consideraban a esta alma universal, Arquea, era la mente, igual que la mente universal, Mahat, nuestro microcosmos, del creador demiúrgico. Este demiurgo literalmente quiere decir el artífice. Y los masones, como ustedes hermano, le dicen Gadu, gran arquitecto del universo. Cada palabra tiene un punto, Gadu, gran arquitecto del universo, como le dicen los masones. Es el supremo poder que construyó el universo, supremo poder que construyó el universo material. Entre los ocultistas es el tercer logos manifestado, en este caso, el tercer logos manifestado. Es el creador de la mente, del creador demiúrgico, la sofía de los gnósticos, la sofía de sabiduría, gnósticos, los verdaderos, no esos falsos de Samuel Weber, que son destructores, que son de izquierda, que son tántricas, son financiados para destruir. Pero los verdaderos gnósticos eran los filósofos que formularon y enseñaron gnosis o conocimiento, que transmitieron la verdadera sabiduría. Florecieron en los primeros 3 siglos de la era cristiana, los primeros 3 siglos. Entre ellos se figuran en su lugar eminente Valentino, Basílides, Marción y el gran Simón el Mago, el samaritano que competía con Jesús. En la Doctrina Secreta, en el tomo 5 en español, Elena le dedica varios capítulos a estos gnósticos como Basílides, Simón el Mago, Marción, muy interesante. Es la Sofía de los gnósticos o el Espíritu Santo como principio femenino. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, como la teológica, es realmente la energía, es la Sakti femenina, como los dioses hindúes tienen sus dioses femeninas, es la Sakti, es el poder femenino, es la esencia de las 3 personas, la esencia, es la divina sabiduría femenina, sabiduría, es la paloma, es el chivo. En los Hechos de los Apóstoles está representado este Espíritu Santo en la figura de lenguas de fuego que descendieron en el Pentecostés. 50 días después que Jesús se elevó, vinieron esas lenguas, el gran consolador, como fuegos, y así ellos curaban a las personas y hablaban cualquier idioma sin estudiarlo. Es el ánima mundi, este espíritu de los cristianos. Corresponde al planeta Venus, nos dice ella. Interesante, ¿no? Venus es Lucifer. En la trinidad astronómica compuesta, esta trinidad, el Sol es el Padre, Mercurio es el Hijo, que está más cerca, y Venus, Lucifer, es el Espíritu Santo en este caso. Bueno, esta es la parte de esta cosmogonía. Consideraban esta alma universal, Cobarquea, era la mente importante, la mente del demiurgo, la sofía de los gnósticos y el Espíritu Santo como principio femenino. Y del PDF acá, las cosmogonías de los diversos pueblos identificaban el alma arquea universal con la mente del demiurgo. La sofía de los gnósticos. Aquí hay un gran error, miren, Craso, dice agnósticos, de todos los que no creen, pero es gnóstico, es un gran error que lo voy a repetir en toda la obra Climenters. Dice, es la mente del demiurgo, la sofía de los gnósticos, o el Espíritu Santo en su aspecto fenoménico. Otro error, es femenino, no fenoménico. Volvemos acá a la traducción. Así como los magos derivan su nombre de ella, volvemos a la palabra magia, así como los magos derivan su nombre de ella, de Mahat, ¿no? En este caso, de Mahat, magos, la mente universal, los logos. Así, la piedra de magnesia o imán fue llamada en su honor, pues ellos, los magos, fueron los primeros en descubrir sus maravillosas propiedades. Los magos derivaron su nombre de ella, Mahat, magos, mente universal, logos, Mahat, magos, en relación. Así la piedra imán, viendo su origen etimológico, de magnesia, de Tesalia o imán, fue llamada en su honor. Mahat, mente, magnes, magos, ¿te parece la palabra? Pues ellos, los magos, fueron los primeros en descubrir sus maravillosas propiedades. Los magos. Dice acá el PDF lo siguiente. Y como los magos derivaban su nombre de este principio, el Espíritu Santo se llamó a la piedra de imán Magnes en honor de los que primeramente descubrieron sus maravillosas propiedades. En este caso, sus templos de los magos estaban repartidos por todo el país y en todas direcciones. Y entre ellos había algunos templos dedicados a Hércules, Heracles. De ahí que la piedra, Magnes, cuando se supo que los sacerdotes la utilizaban con fines curativos y mágicos, recibió el nombre de piedra de magnesia o Heraclea por Hércules, Heracles en griego, Hércules. Sus templos de los magos estaban repartidos por todo el país, como antes ocurrió con los templos de la serpiente, no estaban por todo el mundo, estaban repartidos por todo el país, Grecia, en todas direcciones. Y entre ellos había algunos templos dedicados a Hércules, a Esculapio, Artemisa, Zeus Olímpico, Apolo, y había templos también a Hércules. Hércules, el gran, que hizo sus 12 trabajos,
y fue después divinizado, entró al Olimpo, el gran Hércules, simboliza también el zodiaco, cada trabajo que hacen es con un animal, el león de Nemea, va a cazarlo el león de Nemea, va a una cueva, la hidra, otro, el carnero, después lo sigue, bueno, limpiar los establos. Estos dos trabajos de Hércules iniciáticamente simbolizan el zodiaco. En una interpretación dicen que en un relato, en un ataque de locura y borrachera, se emborrachó Hércules y asesinó así a su mujer y a su hija. Qué horrible historia, una tragedia. Y para redimirse se puso bajo el mando de Euristeo, Hércules, Euristeo, y que le encargó hacer 12 trabajos. En otra versión de los hechos, esta no es trágica, dice que el oráculo le dijo a Hércules, que se pusiera al servicio de Euristeo, un rey, y que al realizar sus 12 trabajos con éxito se le otorgaría todo lo que buscamos, la inmortalidad, que es el fruto que le escondieron el querubín a los otros. Hércules, y entre ellos había algunos templos dedicados a Hércules, de ahí que la piedra, este imán, cuando se supo, descubrieron que los sacerdotes la utilizaban con fines curativos y mágicos, recibió el nombre de piedra magnesia o heraclea, en este caso, la piedra de imán. Dice acá el PDF lo siguiente, ya para terminar, los magos le dieron su nombre. Este principio se llamó la piedra de imán magnes, en honor de los que primeramente descubrieron sus maravillosas propiedades. Los templos de los magos abundaban en todas partes y entre ellos había unos dedicados a Hércules, por cuya razón se le dio a la piedra imán el nombre de magnesia o heraclea en este caso. Hay una gran nota al pie de página que la vamos a dejar para el siguiente estudio, que es lo que vamos a analizar en el próximo estudio, que comienza con ese subtema, la nota, el poderoso Hércules que conquistó el Olimpo. Tremendo estudio, hermanos. Cosmogonía, el alma universal arquea de Miurgo, estuvimos analizando de dónde viene la palabra imán, magneto, y en donde nos quedamos en la última anterior, el mesmerismo, la magia y el agente universal. Preguntas, comentarios, son totalmente bienvenidos, hermanos, los micrófonos están abiertos. Pregunta, a ver, Roberto ya levantó la mano. ¿Cuál mano? La derecha. ¿Por qué no la izquierda? Porque él es derecho. Bueno, bueno, lo que no deja de causarme admiraciones los errores que vamos encontrando en esta traducción. No sé si el libro tenga los mismos errores, pero este PDF está colmado de errores por lo que estamos viendo, y gracias a Ernesto que los está apuntando, porque aquí estamos viendo el libro de inglés y la traducción, y lo que dice Ernesto es todo correcto. Entonces no sé cómo es que están estas palabras completamente diferentes, ¿verdad? Como lo de éter y aéter, lo de gnóstico, agnóstico, que son cosas que no debieron de haberse pasado a un editor, mucho menos a un traductor, mucho menos al editor. En fin, pues no, se ha hablado bastante y Ernesto nos cubre bastante sobre todas las analogías y los que se corresponden, ¿no? a muchas de estas palabras. Por ejemplo, nos habló aquí en la parte de la correspondencia, ¿no? que hay con el demiurgos, ¿verdad? Y cómo este mismo nombre, o más bien el símbolo de ese nombre, está escrito en muchos diferentes nombres. Depende del sistema que se estudie, ¿no? Él mencionó varios sistemas. Y eso es lo interesante del estudio, que uno puede atar cabos, ¿no? Cuando ves las correspondencias de los nombres, que son diferentes, pero que tienen la misma correspondencia con el significado, ¿no? Por ende, con lo que él dijo, ¿no? La idea de lo que se mencionó del Censar y del Sendavesta, que hay esa similitud, incluso al empezar la palabra de Censar y Sendavesta, y lo que simboliza, ¿no? Él mencionó el símbolo abstracto. Entonces, para empezar, cuando nosotros tenemos un símbolo, ¿verdad? Hay que buscarle lo que significa, o su simbología, ¿no? Entonces, pero aquí habla de la simbología abstracta. O sea, nos manda más allá de lo que normalmente podríamos entender. Si de por sí
los símbolos siguen siendo símbolos y seguirán siendo símbolos, ¿verdad? Porque nadie te los puede descifrar y decir, esto simboliza esto y se acabó el símbolo. No sucede eso, ¿verdad? Los símbolos permanecen, porque como él mencionaba, los lenguajes antiguos, las primeras lenguas del ser humano, ¿verdad? Cuando se empezó a hablar, ¿verdad? Porque hablábamos de estas etapas antes de que el habla existiera. Entonces, se habla de estos idiomas y la importancia que tienen. Por ende, cuando se mencionó el Devanagari o el sánscrito o el Censar, ¿no? Que el Censar, claro que ya lo dijo él, yo creo, como era el lenguaje de estos místicos, sacerdotes o iniciados, ¿verdad? Que eran adeptos. Por eso tenían este tipo de lenguajes que en nuestros idiomas actuales se quedan cortos. Por ende, lo que Blavatsky nos dice de cuando se nos explica algo, se queda todo muy corto, porque en primer lugar no hay lenguaje apropiado. Pero qué bueno que hay un lenguaje, ¿no? Porque como decimos, es mejor algo que nada. Y el lenguaje se va correspondiendo a la mentalidad colectiva de la humanidad. ¿Por qué tenemos este lenguaje? Porque es con el que nos hemos comunicado y nos hemos identificado. ¿Cambiará el lenguaje? Por supuesto que va a cambiar. Pero también va a ir cambiando con la mentalidad del ser humano. Porque así como cambia el lenguaje, va a cambiar el vocabulario, entonces va a cambiar la mentalidad. Si la voz del silencio nos dice ahí al principio, ¿verdad? En la introducción, o ¿cómo se llama? El prefacio, no recuerdo, pero es la parte introductora de la voz del silencio, donde se habla de cómo estaban compuestos estos lenguajes, ¿verdad? Que tenían hasta 40, 50, 60 letras y algunos caracteres y cosas, ¿no? Que se mezclaban. Incluso los signos zodiacales. A veces se mezclaban los signos zodiacales. En fin, ¿no? Ya para dejar de hablar de lenguajes, la idea de que entonces lo que tenemos por el momento es lo que hemos heredado, ya se ha dicho, y no es que sea malo, pero el estudio nos lleva a ver cómo es que estas enseñanzas no las podemos imponer porque estamos expresando un significado limitado. Y por ende, entonces la idea de que cada cual tiene que ir asimilándolo a su manera, y por eso se recomienda el estudio, ¿no? Claro, no se impone nada, pero sabemos que el estudiante de teosofía va comprendiendo, entendiendo, al grado que va más o menos aprendiendo estas cosas, ¿no? Porque por aquí en alguna parte se mencionó eso, ¿no? Ya lo encontraré después, cuando se hablaba de la comprensión, ¿verdad? Que tienen algunos seres. Me quedo ahí por el momento, ya lo encontraré después. Y sobre la palabra imán o magnesio, también nos habla mucho, porque no es solamente, porque la mayoría podría pensar que era por la ciudad, que había muchas partes o muchas piedras magnéticas, pero no, venía y nos da una introducción bastante detallada de la palabra mag, que viene de mag, de mago, de mahajín, grande o sabio. Y aquí esto también donde dice el ungido por la sabiduría divina. Más adelante habla de que Jesús le dijo a Nicodemo, creo que fue que le dijo, tienes que nacer nuevamente, le dice. Creo que por ahí va la palabra. Tienes que nacer nuevamente. Entonces el discípulo le dice, ay, papi, pero ¿cómo? Dice, ¿cómo voy a entrar nuevamente al vientre de mi madre? No, tienes que volver y ser iniciado en agua y palabra. Agua y palabra. Me llamó la atención esas dos, agua y palabra. Entonces ahí nos habla de esa iniciación, ¿no? Y también nos habla de las propiedades del imán, de las propiedades que tiene el imán y por qué fue escrito, por qué fue llamado así, magnesia.
Nos habla también de la mente del creador de Miurgo, la Sofía de los gnósticos, no de los otros, de los gnósticos, el Espíritu Santo, como un principio femenino. Ahí está la parte de que aquí no lo puso, porque aquí le pusieron fenoménico y dice la Sofía de los gnósticos o el Espíritu Santo como un principio femenino, no fenoménico. Así los Reyes Magos derivaron su nombre de ella, la piedra magnesia o imán fue llamado en su honor, ya que fueron los primeros en descubrir sus maravillosas propiedades. Y esto de Hércules también, que viene de Mercurio, también más adelante creo que nos habla de cómo fue que de lo mismo viene de Hércules, de Mercurio, pero no del planeta, sino de la sabiduría. Hace bastante analogía para irnos a pensar o hacernos la analogía del macro con el micro también, porque todo lo que nos está hablando de la parte terrenal, podríamos decir, como Hércules y eso, también está en la parte del universo. Y nos habla también de las propiedades o la simbología del fuego, porque nos pone que el fuego da el conocimiento del futuro, ciencia y habla amable. Entonces el fuego es como la base primordial, podríamos decir, de una forma. Ahora, Ernesto también nos habló de Mula Prakriti y de Purusha. De Purusha, creo que fue lo que dijiste, ¿verdad? Si te escuché, si te puse atención. Entonces están de las dos bases de que se necesita o que viene antes de la creación, antes de la cosmogonía. Entonces son los principios fundamentales del universo. A ver, ¿alguien más que desea preguntarle aquí a Ernesto? Porque nos pone un ejemplo también, nos dice de Adonis y Hércules. Anima Mundi nos vuelve a hablar. El alma universal de Platón. Esto es una síntesis de pura simbología, porque nos dice, aquí está el de Apolo, Baal, Adonis y Hércules. Anima Mundi, el alma universal de Platón. Todos son diferenciaciones de uno mismo, solamente que ella nos manda a que nos vayamos familiarizando con los diferentes escritos, pero no está hablando de lo mismo, de la luz astral, que no nos va a diferenciar con la luz astral de Akasha, ¿verdad? También el éter y el éter, luz astral dice la luz astral de los cabalistas. A ver, otro comentario de Ernesto, porque parece que entendimos mucho, porque estamos bien activos. Así como comentó el hermano, nos decía que las razas anteriores no tenían lenguaje, pero se comunicaban. Dice ella que ellos se comunicaban, se reunían así como hacemos nosotros, pero en vez de hablar, lo que ellos pensaban se materializaba a los ojos de todos ellos. Estaba hablando, depende del Himalaya, en vez de ir la palabra, aparecía el Himalaya, de repente ahí como una figura tridimensional. Hasta después, bueno, nos dice cómo se desarrollaron el lenguaje, que es una perfección, o después de la matemática, que es la ciencia más perfecta, el lenguaje también es una de las más exactas que hay en el universo, que el lenguaje son pensamientos, son símbolos, ¿no? Que hemos visto, que hemos estudiado. Bueno, esto era antes, como fue el periodo de los hiperbóreos, los lemures, ya después hubo la gran catástrofe con los atlantes, por esto que esta sabiduría se empezó a esconder por el mal uso que hizo el ser humano en ese tiempo. Ahí hubieron cruces con animales, ahí nacieron los monos. El mono no es que el hombre evolucionó del mono, no, el mono es un hombre degenerado, no excelente. Un hombre que se degeneró se convirtió en mono. Eso hacían hipotéticamente una persona, se burlaban de otros, ya te valió una cola, le dicen, por lo malo que eres, una cola te va a valer como castigo. Sobre el pensar, si se ha comentado en otra parte, que ya nos dice, bueno, que es el idioma de los dioses,
es el idioma que hablan en el cielo, ¿no? Dice, pero el cielo no es el cielo así abstracto, el de Bachán. No sé que hay una parte en este mundo oculta que se llama el cielo, que hay donde viven los dioses y los semidioses que hablan este idioma, el Censar o el Devanagari. Claro está que eso está por el Tíbet, transhimaláyico, en lugares así como el Triángulo de las Bermudas, que no vuelan ahí ni un avión, ni un barco, pasan por ahí porque desaparecen misteriosamente. En este mundo son cosas que todavía la ciencia no la puede explicar. Y así hay muchas partes, como no solamente ahí en las Bermudas, ahí en esa isla, Puerto Rico y la Florida, hay otra parte misteriosa, ahí por los Himalayas, en estas regiones estará el Chambala, estará el Agartha, estará el Shangri-La ahí, donde viven los grandes maestros. Es la gran pregunta, es la gran incógnita. Dulce, ¿alguna pregunta? Adelante, mira, te adiviné. Mira, estamos conectados, Dulce. Adelante, por favor. Esa viene siendo el electromagnetismo. Esa energía, pregunto. Es una modalidad de ella, sí, el electromagnetismo, como hemos visto, es, en otra parte nos dijo, bueno, que el mesmerismo, el magnetismo es como el ABC, o el principio fundamental para toda operación mágica, como en la casa. El Fojat, todo viene de Fojat, está en la quinta estancia, se llama Fojat, el hijo de la jerarquía sectenaria. Después del centenario tuvieron un hijo que era Fojat, y él fue el creador de toda esta fuerza, el sonido, la electricidad, el magnetismo, lo que es también la fuerza atómica, la fuerza de cohesiones, se le llama a los hijos de Fojat. Y la electricidad que hemos visto está envuelta en los misterios de la vida. La vida, sabemos que el sistema nervioso se comunican las neuronas por el impulso eléctrico, la sinapsis, que así conectan. La electricidad está dentro de nosotros, como somos el microcosmos, es la representación en este caso de esa energía fogática electromagnética. Y nos dice después que el barón Dupotet, por ejemplo, como estuvimos estudiando en la última sección, que fue un gran adepto, que dice que descubrió los misterios de la magia gracias al magnetismo animal o al mesmerismo. No sé si eso te responde, hermana. Y eso, su manejo es en el plano astral porque menciona el aéter, ¿no? Es una gran diferencia ahí también. Se equivocó. En vez de colocar a éter, escribió éter, que es un mundo de diferencia, la éter con el éter. No es la diferencia, que no es lo mismo lo que es akasa, no es lo mismo luz astral ni éter. Son distintos conceptos. Y lo hace una comparación de que uno es como el espíritu, Atman, ¿no? En este caso la casa, y el otro es como el cuerpo, la materia, en este caso el éter o la luz astral, que tiene 7 principios que se van modificando. El éter es el quinto elemento, que nos dice, bueno, hay 4 elementos, 2 abajo, la tierra y el agua, 2 arriba, que son las 2 manos, el aire y el fuego, y la cabeza nosotros, que es la más poderosa. Ahí está el éter en nuestros pensamientos. Por eso nuestros pensamientos tienen tanto poder, que son eternos, son ilimitados, son como los números. Es el mundo perfecto, está dentro. Y la cosa es cómo podemos materializar esos pensamientos y hacerlos realidades objetivas en este caso. Como estamos en la cuarta ronda, nos informa, nos dice que el éter, ahora el éter está en un estado de semimaterial, o sea, semi-espiritual, y que hasta en la quinta ronda es cuando ya se va, dice, a presentar en toda su omnipotencia el éter, en la quinta ronda que viene. De ahí viene la palabra, por ejemplo, eterno y eternidad, viene de la raíz del éter. No es el éter que la ciencia dice hoy en día, ¿no? Que era un principio supuestamente elástico, que se comunicaba el calor y la luz a través de él, como lo explicaba Newton. Como él era ocultista, sabía ciertas cosas. ¿Qué iba a decir, hermano? Entonces, el imán aquí ya me tiene así como más intrigada, porque se supone que es un mineral, ¿no? El imán es una piedra. Exactamente, y es muy famosa por las propiedades curativas que tiene. Muchas personas hacen curaciones con imanes. Eso lo hacía, por ejemplo, Mesmer o el barón Dupotet allá en Francia, en París o en Londres. A la gente las curaban, que llevaban mucha dolencia, se agarraban todos de la mano, y había el último, metía la mano en una tinaja de agua que estaba magnetizada con imanes y se curaban. Y curaba también muchos casos de epilepsia. En niños se curaban con estas terapias magnéticas, el imán.
Solo que la ciencia dice que ya descubrió que era verdad lo que decía Mesmer, solo que le cambiaron el nombre. En vez de Mesmer, le colocaron con el nombre nefasto de hipnotismo, que es lo que hemos estudiado, esa gran diferencia, ¿no? Como está acá arriba, que no es lo mismo la mesmerización, que es buena, que el hipnotismo, que es negativo, porque se utiliza para fines totalmente destructivos o egoístas. Hipnotizar a una mujer para que haga cosas, o un hombre, etcétera, para manipularlo, eso es totalmente en el sendero de la izquierda, en ese caso. Ok, por último, yo ya tengo conocimiento de que los imanes se curan para sanar, los utilizan. Entonces, puedo entender que trabajan en la energía electromagnética que tenemos en el cuerpo. ¿Será así? Exactamente, hermana. Como está en un pueblo, eso es como Fojak, es como la Shakti, es como el Kundalini, que está oculta, esa electricidad oculta que está dentro de nosotros. En otra parte, nos va a dar sugerencias de que ciertas personas, por ejemplo, se colocan imanes en los bolsillos y se dan cuenta de su influencia, cómo las personas cambian con ese imán que tienen en oculto, que son más receptivos a lo que la persona hace. Y cuando no llevan el imán en otro día, dice que no tiene tanta magnetismo con la persona, pues no conoce mucha gente, y esto es lo contrario cuando lleva los imanes o los magnetos. Es una gran energía que está asociada a la electricidad, al magnetismo, el campo magnético, que fue lo que descubrió Faraday y los otros, Franklin, y ahí gracias a esto tenemos estas comunicaciones, por ejemplo, ¿no? Se crearon estos medios de comunicación, el televisor por la electricidad, la energía eléctrica, para usarla para el bien en este caso, ¿no? Lo mismo con la energía nuclear, que se puede usar para electrificar un país o una ciudad o para destruirla, como pasó con Hiroshima o Nagasaki. La diferencia fue la intención, ¿no? Lo usaban para matar y otros para crear vida o para mantenerla. Ok. Muchas gracias. Y un ejemplo también del imán, ya que me hizo recordar, los anillos cuando las personas se van a casar, tenía una simbología de poner un magnético, un imán, para que supuestamente la pareja se pudiera mantener unida. Hay más adelante lo vamos a ver y hace una analogía a eso. Adelante, Roberto. Entonces, la idea, ¿verdad?, de que hay una conexión de magnetismo con este metal que llamamos imanes y con nosotros, ¿verdad? Pues, lo cual tenemos el magnetismo nosotros, ¿verdad? Por eso cuando hay personas que curan sin imanes a través del magnetismo animal que se llama, ¿verdad?, este fluido, el mesmerismo que mencionó Ernesto, del cual no se usan metales. Claro, hay personas que usan metales y personas que no usan. Por lo tanto, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué tengo, vamos a decir, este magnetismo en este momento? ¿Cómo es que lo llegué a tener de esta manera? Vemos que todo viene entonces por la mente, ¿verdad? Por eso acá menciona el Demiurgos, o el tercer logos, que nos dio todas las analogías en esto, ¿verdad? Porque todo esto viene de la mente. Nosotros ahora, como entes vivientes, estamos activando nuestras ideas, nuestros pensamientos, y estamos creando este magnetismo. Por eso todos somos como un imán. Atraemos algo y repelemos algo. Ahora, yo puedo decir qué es lo que atraigo y qué es lo que repelo. Aquí está la idea de esta parte dual, de que en el momento la humanidad, como ya mencionó Ernesto, el nivel del éter es lo que nosotros colectivamente estamos activando. Por eso hay más éter que aéter, porque como se mencionó anteriormente, Akasha se corresponde con Ama Budimanas, el aéter se puede corresponder con manas y el éter se corresponde entonces con manas inferior. Por ende, el magnetismo que tenemos tiene más que ver con manas inferior que con el éter o mana superior. Por eso la voz del silencio nos habla de estas paramitas para cambiar toda esta idea de ser. Y entonces, por ende, vamos a cambiar el magnetismo. Polarizar también, ¿no? Sí, exacto. Uno puede imaginarse qué tipo de magnetismo tiene un maestro o un adepto. ¿Qué va a atraer? ¿Y qué va a repeler?
Tú dices que es mana mana superior y cómo Sí, y higher, manas. inferior. Y eso es lo que es en el éter. Es que hay un ether Sí, o el aether, éter, sí, se corresponde con manas, ¿verdad? Que también con Atma Buddhi Manas, pero Atma Buddhi Manas se corresponde con la, ¿qué dije? Akasha. Akasha, gracias. Si ponemos, vamos a usar un triángulo, entonces el aether está en el triángulo, en la parte de abajo del triángulo, con manas. So, éter se corresponde nomás con manas. Bueno, sí, se corresponde con todo, pero pone manas. Manas. Y en manas, ¿cómo? ¿Pero es el manas inferior? No, mana superior. Pero el magnetismo del que estamos hablando, que estás diciendo que se corresponde con el éter. El magnetismo animal se corresponde con éter. Con todo lo personal, con todo lo que queremos para la personalidad, sí. So, lo que fuera maybe en el material realm, digamos. Sí. Animal magnetism corresponds to. No, animal magnetism se puede corresponder con éter y con aether porque Corresponds to ether. Son dos palabras diferentes. Una es ether y la otra es Sí, ether es ether. E-T-H-E-R. Y la otra es A-E-I. Ajá. A-E. Sí. Ahí está en el glosario. Sí, puedes ver en el glosario. Pero en la teosofía estaba de los dos, ¿verdad? Ether y ether. Claro, sí. Okay. Tengo un glosario ya en la casa. Estaba limpiando con los ejemplos. En fin, no, por ahí va la cosa con las Ether analogías. corresponds to manas. Y ahí, ¿qué dijiste? Superior. Higher manas and lower manas, si quieres ponerle. O mana superior y manas inferior. Higher manas and lower manas. Es lo que vas a encontrar en el diccionario. En fin, no, por eso somos seres magnéticos, ¿verdad? O sea, como imanes. La idea es de que quiero atraer y que quiero repeler. Sí, adelante. Sí, perdón. Ibas a decir el acomodo de estos tres principios con Akasha, Ether y Ether en el triángulo y no lo terminaste. ¿Me lo podrías decir de nuevo? Gracias. Bueno, en el triángulo Atma Buddhi Manas, en la humanidad, por supuesto, porque hay otros símbolos, ¿verdad? Por ejemplo, de los logos, pero en nosotros podemos decir que es Akasha. O sea que si actuamos como nuestros actos espirituales se van a corresponder con Akasha. Nuestros actos mentales espirituales se corresponderán con Aether. Y nuestros actos que tienen que ver con la personalidad se corresponden con el éter. O sea, el éter es lo que responde a eso. En pocas palabras, es la misma cosa, pero con tres aspectos diferentes. Es lo que creo que mencionamos la vez pasada, ¿verdad? Es la misma cosa, pero en los planos actúa diferente. Como cuando hablamos de la diferenciación. Si recuerdas, cuando hablamos de Jiva y de Prana, todo es Jiva. Pero una vez que hay la forma, el aspecto de Jiva, le llamamos Prana en la forma. Sí. Ok, gracias. ¿Algún otro comentario, Ernesto? Porque esto está clarísimo. Ya no hay... No está abriendo más. ¿Más cosas? Permanente. Adelante. Más preguntas. No, un estudio bastante interesante, que esto es para hacerlo en conjunto, esta obra, no es para uno solo estar leyendo, y no cuando lo compartimos se hace más productivo todo, las preguntas, las dudas, los comentarios. No, fue interesante lo que estuvimos estudiando acerca de los magos, después como mencionaron ese Alaya, esa mente universal, de repente salieron un Hércules, que en la próxima sección lo vamos a analizar más, Hércules, el titán, y la comparación que hizo con Jesús, que también él desciende al infierno, al Hades, no lo fue Jesús, también Osiris, Baco, todos estos hicieron la misma arquetipo, en este caso, ¿no? Trascendentales.
Sí, lo que más, bueno, vimos eso, los imanes, que es una energía que está relacionada con el magnetismo, el electromagnetismo en este caso, que es uno muy de Fohat. Interesante también sobre los misterios eleusinos. Esa parte me gusta mucho, los misterios. Aquí nos hablaron quiénes eran los fundadores de los misterios eleusinos, Eumolpo, su familia, que después lo fueron llevando a esto como las Olimpiadas, ¿no? El espíritu de estas iniciaciones. Después entramos a este tema del demiurgo, que lo hemos analizado, ¿no? La Sofía de los gnósticos, el creador demiúrgico, la mente universal, es un principio femenino, no fenoménico, no femenino en este caso. Y después vimos esas piedras imanes, como abundaban en la Tesalia, ¿no? Y cuando la gente se enteró que lo usaban los sacerdotes para muchas curas, le llamaron entonces Heraclea, la piedra esta. Okay. Sí, y eso es lo interesante de ver el simbolismo que hay detrás de todo esto, porque estamos estudiando lo que es el lenguaje del alma. Símbolo, color y sonido, ¿verdad? A pesar de las palabras, ese es el lenguaje del alma. Porque se dice que la mente, como principio, no entiende las palabras. Vibración. Vibración también, claro. Entiende, si por ejemplo yo tengo la idea de lo que es la mesa, la palabra mesa supuestamente no pasa a lo que llamamos mente. A la mente pasa el concepto que yo tengo de la mesa, o la idea que tengo de la mesa. O sea, por eso son las ideas, estas cosas de la mente, ¿verdad? Las ideas como las planteaba Platón. Y qué casualidad que Platón comenzó con la ideación divina y después hay dos escritores muy famosos, que es el señor Clark y el señor Jung. Siguieron con esa ideación de los prototipos divinos. Entonces es como que siempre hay una continuidad de esa misma línea del conocimiento espiritual. Hay que saber qué es lo que se está diciendo, porque por ejemplo, cuando yo oigo un sonido, pero en el oído ya no es sonido, es vibración. Y la vibración pasa al cerebro, pasa por el órgano del oído, pasa al cerebro y el cerebro la capta como vibración. Fíjate, ya no es sonido. Y por eso se incluye la vibración, porque la vibración es la que hace que yo pueda. Hay un proceso en el cerebral que hace que ¡pum! Y yo pueda entender lo que estás diciendo tú. Pero no es por sonido, es por vibración. En el oído hasta el yunque ya no es sonido, es vibración. El tímpano. Y pasa por el cerebro. El cerebro la procesa. Y el cerebro proyecta una imagen. Va a haber vibración y en el cerebro va proyectada una imagen también. Sí, hay que tener siempre en cuenta las 7 llaves, porque la vibración como el sonido, hay sonidos que no escuchamos y son sonidos. Por eso se habla del OM. Ultrasonido. Ultrasonido, ahí a ver, siempre. O sea que hay la voz del silencio. ¿Qué sonido es la voz del silencio? La que con una sola mano, no sé cómo que dice también, o una palma con una sola mano. Por ende hay. ¿Que hace un sonido? Sí. Con una sola mano. Por eso me dices ese símbolo que a veces se mira como una mano. Eso es de lo que hablo. Como hay a veces en joyas o en cosas así se mira como una mano. ¿Será eso? Como se puede corroborar esto es, por ejemplo, en la Ciudad de México hay mucha gente que es analfabeta. Sí, es analfabeta. Gente que no y puede. por símbolos se comunican. Es que, exacto, a eso voy. En las estaciones ponen unos símbolos. Y entonces el individuo que no puede leer ni escribir, que es analfabeta, él ve el símbolo y dice, llegué a Catedral, a Bellas Símbolos Artes, universales. llegué a Pino Suárez. Sí, para cruzar las calles también. Está el símbolo del hombre caminando. Los cieguitos, por ejemplo, los invidentes, los invidentes, hay Como el unas tacto. cosas que hacen que él pueda conocer
aunque no puede ver, él puede tocar el símbolo. Yo tenía un tío que era, según analfabeta, pero era bien inteligente, sabía de todo, nomás no sabía leer. Sí, Era de historia, de muchas cosas, hasta matemáticas, No, pero eso- él no. Eso no quiere decir No que sean sabía tontos, leer. claro, sí. Si no sabe leer, no es Y que... no lo que de inglés no sabía leer, era de como no sabía leer español, pero era bien inteligente. Mira, nosotros no sabemos leer sánscrito y no somos tontos, ¿verdad? O seremos, no sé. Pero en sánscrito había las palabras cuando estaba tomando la clase yo aquí con su nombre, en una palabra o hasta en una letra hay mucho más que en una sentencia o un parágrafo. ¿Algún otro comentario, muchachos? O cerramos la clase agradeciéndole. Don Tony, no lo escuché ninguna pregunta. Oh, ok. Para la próxima. Pero eres como inteligente eso, porque no. Bueno, gracias. Pasen buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, Dulce, Anita. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Ernesto. Buenas noches. Gracias, buenas noches a Buenas todos. noches. Chao. Joana. Todos, buenas noches. Tania, Gracias, antes de que Dulce. te vayas, te quiero preguntar algo. Tania, Aquí estoy. ¿me escuchas? Sí, señorita. Ok. Estoy interesada en tu libro de los maestros, que siempre estás hablando de él, Ay, las gracias. cartas de los maestros. Sí. Eh, ¿Quieres que te lo envíe? sí, ¿me podrías hacer favor? Con mucho gusto, Dulce, porque a mí me lo dieron en PDF, entonces te puedo mandar una copia. Lo único que ya la tengo media manchadita, o